dentro del análisis de agrupamiento, este es el último video que voy a mostrar. Es el video que se asocia con el script número 4 de análisis de agrupamiento, que se llama especies indicadoras o especies con preferencia por hábitat determinados, ¿no? Y en este script en lo que me voy a concentrar es en mostrarte cómo hacer un análisis de preferencia o de especies indicadoras, especies con preferencia por hábitat o de especies indicadoras, utilizando las dos índices que son muy comunes en el análisis de preferencia o indicador, que son el Indicator Value o el INDVAL. Es un índice muy utilizado que después que uno normalmente tiene grupos establecidos, nos interesa saber cuáles son las especies que son indicadoras de esos grupos. Y está también el análisis aparte del análisis por especies indicadoras o de encontrar cuáles son las especies indicadoras mediante el Indicator Value o INDVAL, también está el análisis de las especies que presentan preferencia por determinados hábitats, y en este caso consideramos hábitats los grupos que hemos establecido, ¿no? Y para eso, comúnmente por eso esto se inserta dentro del análisis de agrupamiento. Y este análisis de preferencia normalmente se realiza con el coeficiente de correlación biserial puntual, o el punto biserie, el coeficiente de correlación punto biserie, que es, digamos, la componente o la parte numérica, o utilizando datos de abundancia, de la matriz de comunidad. Tanto en el Indicator Value como en el análisis de preferencia por el coeficiente de correlación biserial puntual, se usa la matriz de comunidad con sus datos de abundancia, porque nos interesa sobre todo saber si a partir de los datos que tenemos, aunque sean valores incluso extremos en muchos casos, o tengamos incluso doble cero, aquí no importa tanto. Aquí lo que importa más es qué grado de asociación puedo encontrar, ya sea a nivel de especie indicadora como de especies con preferencia por, y eso lo marcará muy bien precisamente los números brutos de abundancia. También hay índices que se pueden utilizar para este tipo de análisis con datos de presencia o ausencia, así que no solamente se pueden utilizar para datos de abundancia, pero ya que los tenemos, los debemos aprovechar. Entonces, bueno, nada, recordando siempre empezar en proyecto vacío, me voy a mi proyecto, dentro del repositorio de GitHub, voy a entrar al punto R, o sea, el mismo de análisis de agrupamiento 4, especies indicadoras, preferencia por hábitat, el punto R, me voy a RAW, y en RAW voy a poder hacer un copiado, seleccionado todo y copiado todo. Voy a crear un script vacío, y mi script vacío, bien, le voy a poner por nombre el nombre que quiera, no importa, lo importante es que sepa yo cuál es, ¿no? A4 especies o preferencia. Bien, bueno, entonces lo guardo, y ahora voy a tener digamos lo típico de la primera parte con los paquetes. En este caso es solo uno, el paquete Indic Species. Es un paquete hecho por Miguel de Cáceres y Pierre Legendre, me parece, no recuerdo, hay otros desarrolladores también implicados en el paquete, y este paquete lo que hace es precisamente ofrecer el algoritmo implementado para utilizar tanto el Indicator Value como el coeficiente de correlación punto biserial puntual o punto biserie, ¿no? Entonces, bueno, también mis funciones, la voy a necesitar una de ellas para alguno que otro análisis, y bueno, por supuesto, necesitamos la matriz de comunidad. Aquí lo que necesito son los datos de abundancia, por supuesto. Recuerda que estoy usando ahora la forma de colocar al principio, asignar al objeto MiFam, el objeto de mi familia se lo asigno a mi FAM también, para poder mantener un nombre común en la parte inferior, y así no hay que cambiar en distintos lugares, solamente en uno solo. Entonces, bueno, ahora voy a traerme también los grupos que creé tanto por UPGMA, o sea, la organización por grupo, la clasificación por grupo de los sitios por dos grupos usando UPGMA, y recordando que esto tiene una clasificación por dos grupos, un grupo con 43 sitios y otro grupo el grupo 2 con 7 sitios. Y luego la clasificación por vía de Ward con 3, y recordando que esta tiene 25 y 25. ¿Ok?
Bien, entonces ahora voy a hacer el análisis de indicator value o las especies indicadoras. El concepto de especie indicadora consiste en lo siguiente: sabiendo que la especie está presente en un lugar determinado, ¿qué capacidad de predicción tiene esa especie del hábitat en el que me encuentro? Una especie puede aparecer de manera casual en un lugar, ¿ok? Pero cuando aparecen grandes valores de abundancia, ya lo hace de manera sistemática. Y entonces cuando aparece con un alto nivel de abundancia, es decir, cuando aparecen muchos individuos de ella, lo que podemos es utilizar esa gran abundancia de esa especie como un criterio de especie indicadora. Es decir, esa especie me indica que estoy en el hábitat tal, en el hábitat, por ejemplo, grupo 1 o hábitat grupo 2. Entonces, eso me es muy útil para cuando estamos en un determinado ámbito y encontramos muchos individuos de una especie. Entonces podemos decir, bueno, esta es la especie indicadora del hábitat tal, por ejemplo, el hábitat intervenido, o el hábitat en el que el predominio del pH ácido es fundamental, o sea, predomina el pH ácido, ¿no? O el hábitat de bosque nublado, o el hábitat de bosque húmedo, el bosque húmedo concretamente en un sitio específico, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de dolina, o el bosque húmedo en situaciones de mogotes, en el Karst, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el poder de una especie como especie indicadora lo marca precisamente su aparición su abundancia de manera sistemática grande en un área determinada. Entonces eso es lo que construye precisamente la función multipath o multipattern, que lo que contiene es todas las posibles coeficientes de los índices, ya sean de indicador como también los de preferencia, y en este caso yo lo que voy a usar es la función o el coeficiente que me construya los coeficientes inval o el valor indicador. Entonces el coeficiente inval o el valor indicador, el indicator value, el índice o el coeficiente de valor indicador, lo voy a usar en su versión G, que es todos los grupos, aun cuando me encuentro con grupos que están representados por números de sitios muy desiguales, como en mi caso, por ejemplo, un grupo está representado por 43 sitios y otro grupo está representado por 7, entonces me conviene utilizar el inval con grupos igualados. Es decir, va a extrapolar la información de los 43 como si fuera, va a extrapolar la información de 43 a 7 como si fuera 25 a 25. Entonces va a igualar a las distribuciones, o esa desigualdad la va a atenuar y va a construir un inval asumiendo o transformando los datos inicialmente para que sea considerado como si fueran los grupos estuvieran representados los grupos de manera equilibrada. Entonces, bueno, el argumento max order, bueno, hay que introducir en la matriz de comunidad, por supuesto, en este caso con los datos de abundancia, y hay que decirle cuál es el vector que contiene la información de agrupamiento. Como digo, función ya lo expliqué. Max order es cuántas combinaciones posibles voy a tener, si grupo 1 o sea, si voy a mostrar grupo 1, grupo 2 y también combinaciones posibles entre ellos. Solamente hay una posible combinación, que es el 1 y el 2. Y no tiene mucho sentido, porque en este caso tener especies indicadoras del grupo 1 más el grupo 2 tampoco tiene mucho sentido. Por lo tanto, tampoco interesa mucho, y este valor incluso se puede colocar como 1. Así que, en realidad, tampoco aporta mucho, porque realmente son dos grupos y combinar lo que va a dar es la comunidad completa. Entonces luego también cuál es el tipo de permutación que voy a hacer, en qué forma lo voy a hacer, con un número de permutaciones determinada, puedo decir cuántas y de qué forma, no necesariamente tienen que ser permutaciones, puedo marcar también qué tipo de permutaciones voy a realizar, o sea, cómo voy a ejecutar los submuestreos que se van a realizar, porque en este caso se utilizan permutaciones para poder realizar la descripción o la construcción del inval. Entonces no es lo mismo hacerlo con un número de permutaciones determinada, pero lo normal es que se ha visto que después de 1000 permutaciones se equilibra bastante el índice, el inval obtenido, ¿no?
Lo voy a ejecutar, como llama a la prueba de permutación y se lo realiza realmente por permutaciones. Va a durar un poquito, ya terminó. Y con esta sentencia puedo construir el resumen de lo anterior. Nótese que tengo summary y entre paréntesis como primer argumento el objeto de inval construido y si quiero también que se muestre el inval compuesto, ¿ok? Entonces ahora lo muestro en qué consiste esto, ¿no? La idea es que a partir de mi análisis tengo un conjunto de especies que pueden ser consideradas como especies indicadoras de los grupos 1 o 2, ¿ok? Entonces, para el grupo 1 encuentro que tengo, por ejemplo, 4 especies que podrían servir como especies indicadoras, ¿ok? De ese grupo, el denominado grupo 1, ¿no? Entonces, claro, lo que tengo como referente es que casi con toda seguridad Trichilia tuberculata es una especie que al resultar en la prueba de permutación, resultar una especie extremadamente significativa de acuerdo a lo esperado como estadístico inval esperado, se esperaría un valor determinado y ese valor, de acuerdo a la configuración de los grupos según sus sitios, se esperaba un valor determinado. Pues encontré un valor que es muy diferente a ese. Es decir, lo que estoy encontrando es hay una relación entre el grupo 1 y Trichilia tuberculata que es significativa. Es decir, hay una asociación que no es cero en este caso. Es una relación medida a través del inval que no es cero, es importante y estoy obteniendo un resultado que realmente no es por azar. Es decir, estoy encontrando aparentemente una asociación sistemática entre Trichilia tuberculata y el grupo 1. ¿Ok? Y esa asociación está marcada por un valor indicador de 0.873 descompuesto en dos partes, que es la componente A y la componente B. Te dejo eso para que lo puedas ver con más calma. Luego podrás encontrar mucha documentación sobre el indicator value, pero en general A o la componente A lo que expresa es el grado de el grado de fidelidad que tiene esa especie. Es decir, puede aparecer en más lugares, pero aparece de manera más sistemática en él. Es decir, cuando la especie aparece, no estamos diciendo que es que esta especie cuando aparece, únicamente aparece en el grupo 1. Puede aparecer en el grupo 2 también, pero lo hace con un menor número. ¿Ok? Entonces, lo que marca A es la probabilidad de que esa especie esté indicando que el grupo 1 lo hemos encontrado. Y B es el grado de preferencia. Es decir, que lo podemos medir también como desde el punto de vista de una probabilidad también. Es decir, la probabilidad de que esta especie con esa abundancia que aparece esté ocurriendo en grupo 1 es de un 100%. Y es con los valores de abundancia con los que aparezca Trichilia tuberculata en el grupo 1, que son valores de abundancia enormes, ¿no? Entonces esta especie nos sirve como especie indicadora realmente del grupo 1, pero sobre todo cuando ocurren las abundancias en las que ocurre en estos sitios, en los sitios del grupo 1, ¿ok? Entonces, bueno, cuando aparezca con valores enormes, podríamos buscar ahora cuáles son los valores de abundancia con los cuales aparece Trichilia tuberculata por cada uno de los sitios y podríamos quizás entonces darnos cuenta de que realmente la especie aparece, cuando aparece en los sitios del grupo 1, aparece con tales o cuales valores de abundancia. Pues bien, cuando aparece con esos valores de abundancia, podemos llevarlo también a niveles de densidad, es decir, cuando aparecen tantos individuos de Trichilia tuberculata por hectárea, por metro cuadrado o por cualquier otra unidad de área, nosotros podríamos decir, bueno, cuando aparece con estos valores, esta especie nos está indicando que nos encontramos en el grupo 1. Recordando, el grupo 1 tiene unas características también asociadas con los datos de variables ambientales. Así que este grupo no está simplemente considerado como un grupo básicamente diferenciado del resto por las especies con las que cuentan, sino que también hay algunas variables ambientales que presentaron algún grado de asociación. Entonces, bueno, también Aspidospermes prussianum, Chrysophyllum cainito y Guarea guidonia, aparentemente, de acuerdo a, por lo menos para un nivel alfa de 0.05, estas especies están presentando un poder indicador de habernos encontrado ya en
en el grupo denominado 1. Es decir, tenemos unas 4 especies que nos pueden servir como indicadora. Y como para grupo 2, también podemos utilizar la Chrysophyllum argenteum y Tabernamontana arbórea. Chrysophyllum argenteum como una especie muy claramente indicadora de habernos encontrado con el grupo 2. Ahora bien, es importante siempre realizar una suma, no sé si la tengo aquí debajo, me parece que no, me parece que debí ponerlo. Es importante realizar una suma, un call sums de la matriz de la matriz de comunidad, para ver cuáles son los valores que representan. Bueno, lo voy a hacer con sort, también voy a anidar call sums dentro de sort, y nótese que hay algunas especies que son poco abundantes. Las especies que son poco abundantes no es bueno utilizarlas como especies indicadoras, porque las especies poco abundantes, por ejemplo, una especie que como Rauvolfia litorale o Pouteria fossícola, podrían estar ocurriendo nada más que en un único lugar, en un único cuadro, perdón, y no ni siquiera en un grupo. Entonces, esas especies no es bueno que, aunque nos aparezcan, por ejemplo, si nos llegaran a aparecer como especies indicadoras, no las utilicemos como tales, ¿no? Entonces, que veamos, hagamos el cruce con los valores de abundancia para saber que no estamos utilizando una especie que es prácticamente rara, que es una especie rara realmente, utilizarla como una especie indicadora, cuando a fin de cuentas una especie rara, su poder indicador es muy escaso, porque si ocurre además en un único cuadro tampoco es fuerte, ¿no? Nótese, bueno, Triquila tuberculata, las que han salido como especie indicadora, tienen un número de individuos que por lo menos supera normalmente los 100, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chrysophyllum cainito, que salió como especie indicadora, que de las que menos tiene, de las que menos individuos tiene, ¿no? Entonces, bueno, Guariaguidonia también salió, y es una especie que tiene un número de individuos relativamente también alto, o sea, tiene un 1800, 1900 individuos, ¿no? Así que la abundancia en este caso es importante cruzarla cuando hagamos estos análisis. Debí colocar aquí esa sentencia, quizás haga una edición para poderlo en el script introducir el tema del call sums. Bien, entonces ahora puedo también medir la fortaleza de la asociación mediante la función strassoc. Esa función del paquete indique species me va a marcar qué tan fuerte es la asociación. Me la va a marcar en función de unos intervalos de confianza. Si no conoces todavía lo que es un intervalo de confianza, te recomiendo que consultes sobre lo que es. Pero es, en resumen, es el rango dentro del cual se va a encontrar un estadístico determinado de acuerdo a un nivel denominado de nivel de confianza, ¿no? Ese intervalo de confianza se estructura, se expresa en forma de un rango y está asociado también, o sea, hay que utilizar para definirlo el denominado nivel de confianza. Mientras más grande o mientras más pequeños, mientras más confianza quiero yo tener, más voy a tener que ampliar ese intervalo de confianza. Entonces, cuando tengo unos intervalos de confianza extremadamente amplios, no estoy muy seguro realmente de que mi estadístico que he calculado sea un estadístico muy fuerte. Y por eso que de hecho la técnica de Bootstrap se usa mucho para calcular intervalos de confianza, sobre todo para datos para muestras que no provienen de distribución normal, porque la técnica de Bootstrap lo que hace es tomar submuestras, ¿no? Y entonces nos da unos intervalos de confianza un poquito más realistas, porque en algún momento va a tomar una muestra que es siempre con valores extremos, ¿no? Entonces, claro, va a hacer que los intervalos de confianza sean un poquito más realistas. Entonces, en este caso también se están haciendo con la técnica de Bootstrap, y los intervalos de confianza los va a calcular para cada una de las especies. Voy ahora a ampliar un poquito aquí para que se vea un poco más grande, y lo va a imprimir en pantalla porque tengo dobles paréntesis al final. Está haciendo ahora, recordando la prueba, la técnica de Bootstrap lo que hace es muchas veces tomar muchas submuestras. Entonces, en este caso las estaba haciendo y por eso toma tanto tiempo. Entonces, ¿qué nos interesa leer del resultado de la función strassoc o de la función fortaleza de la asociación? Nos interesa ver que el estadístico está muy próximo al intervalo de confianza. El intervalo de confianza se expresa siempre por un valor bajo, o sea, por un extremo inferior y por un extremo superior. Entonces, el extremo inferior y el superior, por ejemplo, para Spidosperma sprucianum, en el caso del superior es 0.92 y en el inferior 0.78. Y el valor
número obtenido de Aspidospermia sprucianum, estoy todavía únicamente con el grupo 1, es 0.86. Por lo tanto, mi valor está entre 0. Mi valor real para un nivel de confianza, en este caso de un 95%, está dentro de 0.78 y 0.92, es alto. Entonces puedo estar seguro realmente de que esa asociación es fuerte para Aspidosperma sprucianum en el grupo 1. Nótese que Aspidosperma sprucianum sale como una especie asociada. Vamos a verlo para Trichilia tuberculata también. A ver, Trichilia tuberculata tiene un 0.87 como valor del estadístico, en este caso, 0.87 como Trichilia tuberculata como rango, como nivel inferior 0.85, muy cerca del valor del estadístico para el grupo 1 y también muy cerca del estadístico para la parte de la parte superior del intervalo. Por lo tanto, esa especie realmente está fuertemente asociada, o sea, por lo menos hay evidencia de que esa asociación es una asociación fuerte, porque el estadístico realmente está fluctuando en un rango, o lo que se denomina intervalo de confianza, un intervalo de confianza realmente muy estrecho. Aquellas especies que tienen sobre todo el nivel inferior es que nos interesa del intervalo de confianza. Aquellas especies que tienen un nivel muy bajo en el nivel de confianza y luego un nivel muy alto en el nivel superior, o sea, en la parte superior del rango del denominado intervalo de confianza, son especies que por más que queramos, no vamos a poder forzar nunca que tengan unos valores de indicador, por ejemplo, mayores a 0.46 en ningún caso. El intervalo de confianza, a fin de cuentas, es si voy 100 veces, si utilizo un nivel de confianza 95%, si hago el estudio 100 veces, el 95% de las veces me va a quedar entre 0.46 en ese caso para Cedrela odorata y 0.27, o sea, 0.46, 0.11. Va a fluctuar mucho. En primer lugar, tiene una varianza muy grande y en segundo lugar, está muy bajo. Entonces, no hay una asociación fuerte y por eso Cedrela odorata no aparece asociada en ningún caso con ninguno de los grupos. Nos interesa evaluar esa fortaleza de la asociación porque, fíjate, no estoy utilizando el valor de P solamente. El valor de P lo utilicé aquí para saber si hay una asociación significativa. Pero en este caso estoy concentrando únicamente en intervalo de confianza. Y eso realmente me aporta mucho, ¿no? También nota que hay varias especies con estos valores con estos valores del INVAL, 0.86, 0.86, 0.81, 0.78. Bien, para el grupo 1. Casi seguramente el intervalo de confianza válido, el intervalo de confianza efectivo, va a ser el área de intersección entre los intervalos de confianza de todas las especies que se supone que están asociadas. Entonces, realmente si evalúo los intervalos de confianza de todas las especies asociadas y hago un gráfico de intersección, ese va a ser el real intervalo de confianza, que va a ser mucho más grande que los intervalos de confianza individuales de cada una de las especies. Va a ser ligeramente más grande, se va a perder un poco de grado de asociación, pero evidentemente se va a perder, la fortaleza de la asociación se va a disminuir un poco, pero a fin de cuentas cuando yo digo 4 especies son indicadoras, evidentemente, si promedio, por ejemplo, todos los valores indicadores, o sea, todos los INVAL, y construyo un intervalo de confianza en un área de intersección, es decir, un área en donde todos convergen, dije antes en un área grande, van a ocurrir en un área de intersección que comúnmente va a ser muy pequeñita. Pues bien, si esa área pequeñita se conserva el valor promedio de cada una de las especies, entonces todavía cada una de esas especies sigue teniendo una fortaleza como especie indicadora, ¿ok? Entonces, claro, lo que conservo es un área comúnmente de intersección un poquito más pequeñita que lo que voy a tener para cada una de las especies de manera individual y voy a obtener realmente un intervalo de confianza efectivo. Y ese intervalo de confianza efectivo, algunas incluso de las especies
podrían perder fortaleza por encontrarse fuera del rango y podrían perder entonces la fortaleza. Esto de los intervalos de confianza, a fin de cuentas, es lo mismo que aparece en las pruebas de los laboratorios, ¿no? Cuando te dan una prueba de laboratorio, las pruebas de laboratorio te dicen un rango y ese rango es precisamente eso. Y cuando tu valor sale del intervalo de confianza, te lo marcan por fuera, a veces incluso con un asterisco. Entonces, claro, lo que te están diciendo es te sales del intervalo de confianza, y ese intervalo de confianza, como se ha construido después de haber hecho muchos análisis en el tiempo a muchas personas, se ha podido construir un intervalo de confianza para un nivel de confianza X. Cuando te sales, te estás saliendo de manera sistemática. Cuando te encuentras dentro del intervalo de confianza, pues bien, quedaste un poco cerca quizá de uno de los extremos del intervalo de confianza, pues no hay problema. Pero si te sales, normalmente es porque algo está ocurriendo, ¿ok? Y eso es precisamente en lo que consiste lo de los intervalos de confianza, a fin de cuentas, de manera simplificada, ¿no? Explicándolo de manera un poquito simplificada, ¿no? Pues bien, entonces nada, ahí lo vemos con la fortaleza de la asociación. Y ahora lo voy a hacer también para Ward, a ver qué pasa, ¿no? En Ward sí, por ejemplo, haría sentido hacer una combinación, por ejemplo, para combinar dos grupos, por ejemplo, combinar el grupo 1 con el grupo 2. Es decir, cuáles especies aparecen como indicadoras de grupo 1 más grupo 2, o de grupo 2 más grupo 3. Me interesa porque sobre todo hay uno de los grupos que tiene un número de sitios muy pequeño. Entonces, bueno, interesa porque probablemente si se lo adjudico a otro grupo, probablemente obtengo valores interesantes de especies indicadoras que lo son para dos grupos, para el grupo 1 y para el grupo 2. Entonces, bueno, es interesante que yo no lo realice en este caso utilizando un 1, sino más bien utilizando en este caso un 2. No tendría sentido hacerlo para un 3, porque entonces estaría sumándolo todo y tendría la comunidad entera, ¿no? Va a hacerlo a través del número de 999 permutaciones. Luego ahora voy a mostrar las especies que me salieron para un nivel de significancia de 0.05. No lo comenté anteriormente, pero eso se puede editar aquí, por ejemplo, alfa igual a 0.01, y esto cambiaría el resumen. Lo voy a imprimir de las dos maneras diferentes. Por una parte, para un alfa de 0.05 es por defecto, cuando no se dice nada ese es el valor, y cuando se especifica, pues bueno, en este caso lo voy a especificar para 0.01. Va a haber menos especies indicadoras. Nótese que aquí aparece únicamente 2, tabernamontana arbórea y Trichilia tuberculata, para combinaciones de grupos, mientras que en este caso aparecen para más cuando es con 0.05, ¿ok? Entonces, bueno, hay una ligera diferencia. Entonces hay que elegir claramente un nivel de significancia. Lo único que uno lo tiene que mantener a lo largo del estudio, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y explorar distintos niveles de significancia para saber quién se está quedando fuera, por si acaso tiene un valor ecológico importante y lo estamos dejando fuera por haber cortado en un nivel de significancia que creíamos que era el único que debíamos tener y quizás debíamos considerar 2. Entonces, claro, para Ward, recordando, hay 3 sitios, hay 3 posibles sitios, y miren lo que está forzando Ward. Ward está forzando que, bueno, en primer lugar, voy a limpiar la consola de R para poner únicamente el que es para un nivel de significancia de 0.05, perdón, y entonces todas las especies que tengan un valor de P por debajo de 0.05 van a salir como especies asociadas significativamente, ¿no? Recordando también que está descompuesto en dos partes, en A y B. No hay ninguna especie asociada en Ward a un grupo específico, a grupo 1 exclusivamente, a grupo 2, a grupo 3 por medio del INVAL, sino que hay especies que están asociadas a grupo 1, grupo 2, a grupo 1, grupo 3 y a grupo 2, grupo 3. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, cuidado, en términos de composición, Ward, al menos en términos de composición, no parece que sea una clasificación muy buena. Y esto se debe precisamente al tema de haber combinado familias tan diferentes, extraídas de una base de datos censal, con autocorrelación espacial, etcétera, ¿no? Pero encontramos un patrón realmente. Estamos encontrando que asociado a grupo 1 y grupo 2
está Taberna Montana Arbórea, que nos había salido antes. Y es probable que lo que consideramos como grupo 1, grupo 2 en WARD, sea lo que considerábamos como grupo 1 allá en el análisis de UPGMA. Por eso, en términos además de especies indicadoras, aparentemente el corte realizado a través de la técnica de UPGMA parece ser bastante más efectivo. El único problema que tiene el corte con UPGMA es el que considera grupos tan desiguales, un grupo con 7 y otro con 43. Si pudiéramos conseguir un grupo por UPGMA que tuviera una representación más equilibrada, pues probablemente aquí tendríamos también resultados que ratificarían que estamos dejando fuera del grupo 2 algunos sitios que podrían ser considerados como tal grupo 2 todavía. ¿Ok? Porque realmente es difícil que habiendo datos tan autocorrelacionados espacialmente, es difícil que haya tanto desequilibrio en cuanto a número de grupos obtenidos. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo esto es, WARD serviría si consolidamos en 2 grupos, probablemente. Yo no hice el análisis de WARD para 2 grupos, pero pude haberlo hecho y quizá aquí en este caso hubiera dado unos resultados interesantes. No lo hice, ustedes lo podrían experimentar, hay que irse por supuesto al script número 2, podrían experimentar con mi familia, a ver si haciéndolo para únicamente teniendo 2 grupos en WARD, obtengo resultados más interesantes porque además van a estar bien equilibrados, obtengo resultados más interesantes con respecto a variables ambientales, especies indicadoras, también resultados mucho más interesantes sin combinar, por ejemplo, grupos, etcétera. Pero, a fin de cuentas, es con lo que encadené los resultados al final, ¿no? Estoy haciendo con esta línea, que no lo expliqué arriba, un ajuste, bueno, aquí la tenía también, no la había mostrado, un ajuste de los valores de P. Los valores de P se tienen que ajustar por la prueba de permutación, a fin de cuentas. Estos valores de P ahora son un poquitito más realistas, y estos son para cada una de las 16 especies mías, ¿no? Así que bueno, si yo muestro mi lista de especies, recordando que Core Names me da mi lista de especies usando mi familia como matriz de comunidad, ¿verdad? Y estas son las 16, cada uno fueron los valores de P realmente obtenidos a través de la prueba de permutación. Y esos son los valores, digamos, que son más realistas, ¿no? Sin embargo, bueno, bien, nótese que Triquilia tuberculata pues sigue obteniendo un valor de P significativo para un nivel de significancia de 0.01 y nótese que para un nivel de significancia de 0.1 Chrysophyllum argentea, aunque salió como significativa, también sigue teniéndolo, ¿no? La prueba de permutación lo que hace es, a fin de cuentas, darnos más precisión. Pues bien, la ejecuté para UPGMA volviendo un poco hacia atrás, la verdad, un poco a trompicones, y ahora lo estoy ejecutando también para WARD. En WARD también veo que Triquilia tuberculata resulta también significativa, también la cuarta de atrás hacia adelante, que sería Taberna Montana Arbórea, recordando que esta especie salió como asociada también, ¿no? En el análisis, ¿no? Taberna Montana Arbórea y Triquilia tuberculata. Es decir, que estos valores de P, una vez los ajustamos, tenemos valores de P mucho más realistas, ¿no? Y al menos estas dos son indiscutibles, especies asociadas al grupo 1 más 2 y al grupo 1 más 3. Así que bueno, nada, en general lo que obtengo a través del INVAL es precisamente que tanto para WARD como para UPGMA obtengo patrones diferenciados, y lo que ha resultado interesante en este caso es que para WARD, por lo menos, agrupar o segmentar el árbol en tres grupos hace que se pierda aparentemente algo de la naturaleza ecológica de nuestros datos, no tanto en la parte ambiental, porque si bien recuerdas, habían algunas variables ambientales que aparentemente se asociaban, pero recordamos que el grupo 2, representado únicamente por 5 sitios, no era un grupo muy bien representado en los diagramas de caja, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis final a lo que nos lleva a la conclusión de decir, bueno, quizá WARD me es útil, porque además se basa en
en un método de separación de los grupos bastante potente, que es realmente la minimización de la varianza, el uso de la varianza más reducida posible para considerar un conjunto de sitios como grupo, y por lo tanto, como se basa en una técnica robusta, probablemente WARD no es que sea una técnica mala, lo es para la correlación cofenética, pero no necesariamente para el análisis ecológico. Entonces quizá lo que debo hacer es conservar a WARD como K igual 2, o sea, es decir, un WARD, un dendrograma hecho por el método WARD, pero cortado en dos grupos nada más, ¿ok? Bien, bueno, finalmente voy a calcular la fortaleza de la asociación. Bien, aquí van a salir realmente lo de siempre, ¿no? Triquilia tuberculata y Tabernamontana arbórea van a salir como las dos especies con los intervalos de confianza más estrechos y a su vez con los valores del índice de valor indicador más altos también en términos del estadístico, ¿no? Entonces, bueno, pues si voy a Tabernamontana tuberculata, vamos a ver, para el grupo, bueno, realmente es que tendría que ser en la combinación, ¿ok? En la combinación, pero bueno, lo voy a mirar para el grupo 3, y es que la fortaleza de la asociación, como no se puede hacer me parece recordar de memoria, no se puede hacer para distintos combinaciones, me parece que no estaba implementado, ¿no? Pero nada, en todo caso, fíjense, vamos a utilizar como grupo 3 como referente, que bien, pues sí, lo voy a usar para grupo 1, por ejemplo, ¿no? Voy a hacerlo para grupo 1, que es el que está presente en ambos. Grupo 1, Tabernamontana arbórea, y para Triquilia tuberculata aparece también el grupo 1. Pues voy a intentar localizar el valor, el intervalo de confianza, ¿no? Un valor relativamente bajo, 0.5, pero al menos el intervalo de confianza es relativamente estrecho, entre 0.46 como límite inferior y 0.54 como límite superior. Para 3 lo es alto, bien, Tabernamontana, me había concentrado en Triquilia tuberculata, perdón, y en Triquilia tuberculata es alto en el grupo 3, y el intervalo de confianza es realmente estrecho, nótese el valor inferior y el valor superior. Y para Tabernamontana arbórea, para por ejemplo el grupo 1, 0.58, alto para el grupo 2, 0.67, y el intervalo de confianza es relativamente estrecho, no con esos ceros o con valores extremadamente bajos en el intervalo, en el rango, en el extremo inferior, y extremadamente altos en el extremo superior, ¿okay? Lo que nos dice que es un intervalo extremadamente ancho, lo que nos dice es que hay una varianza muy grande y que realmente ese valor fluctúa entre valores extremadamente disímiles, y probablemente no tenemos una fortaleza grande de asociación, ¿no? Entonces, bueno, para UPGMA, pero únicamente utilizando el coeficiente de correlación biserial puntual, entonces los análisis son ligeramente diferentes. Aquí lo que nos interesa es medir preferencia. Este tipo de análisis es realmente mucho más potente cuando trabajamos con datos muy disímiles como los nuestros, con grupos muy disímiles también como los nuestros. En mi caso lo son, no sé si en el tuyo va a salir así, pero hay que recordar que como tengo familias tan diferenciadas y como tengo también autocorrelación espacial, el coeficiente de correlación biserial puntual es afectado por la autocorrelación espacial, pero el hecho de que yo tenga en mi caso, por ejemplo, familias muy disímiles, grupos disímiles y familias además muy diferentes, una matriz con valores de abundancia extremadamente diferentes, el coeficiente de correlación biserial puntual me es bastante más interesante. ¿Por qué? Porque lo que mide es realmente grado de preferencia. Lo que mide este coeficiente es una asociación a través de la preferencia, no a través de valor indicador. En el caso del valor indicador, lo que nos interesa es utilizar una especie como indicadora de que un hábitat apareció. En el caso de la preferencia, es un poquito más laxo, es un poquito más ecológico el concepto. El concepto se fundamenta en que esa especie va a aparecer en otros lugares, probablemente con unos valores de abundancia menores, y va a aparecer con unos valores de abundancia muy altos en los lugares donde el hábitat es precisamente el hábitat por el cual ella tiene preferencia. Entonces, utilizar el coeficiente de correlación biserial puntual es muchísimo más
interesante en nuestro caso. ¿Por qué empecé por el INVAL? Porque el INVAL históricamente es uno de los índices que más se utilizan, y además a nosotros, al menos en estudios por ejemplo de sucesión, nos interesa mucho, o en los estudios de clasificación por ejemplo de la vegetación, nos interesa mucho saber cuáles son las especies indicadoras. ¿Por qué? Porque cuando redactamos párrafos del grupo de, por ejemplo, el bosque húmedo, nosotros normalmente tenemos que recurrir a cuáles son las especies indicadoras de ese tipo de bosque. Es decir, cuáles son las especies con las cuales cuando ella aparece podemos decir estamos en el bosque húmedo. Pero en situaciones, por ejemplo, o en situaciones de sucesión, ¿cuáles son las especies indicadoras de que estamos ante un bosque secundario? Pero cuando estamos en situaciones en donde estamos dentro de un continuum, y eso es lo que ocurre precisamente en Barro Colorado, estamos en un continuum, estamos en un área donde los cuadros están espacialmente unidos, hay una autocorrelación espacial muy fuerte, lo que tenemos son gradientes realmente. El coeficiente de correlación biserial puntual nos va a servir mucho más que el indicator value, porque nos va a decir, bueno, esta especie tiene más preferencia por este tipo de hábitat, el hábitat por ejemplo del pH ácido, ¿no? Entonces es mucho más interesante, porque como además Barro Colorado no tiene grandes rupturas, Barro Colorado lo que tiene son gradientes de composición de especies, y en algunos casos hay algunas puntuales rupturas en determinados casos, pero es un continuum muy homogéneo relativamente, además de que es muy pequeño y está autocorrelacionado. Por lo tanto, en ese sentido, el coeficiente de correlación biserial puntual va a ser más útil. Entonces, dale su aplicación a cada uno cuando la necesite. Por ejemplo, si trabajas con vegetación muy diferenciada en cada uno de los sitios, el indicator value te va a servir mucho, la verdad, y el coeficiente de correlación biserial puntual casi siempre lo que va a hacer en esos casos es confirmar lo que tú ya encontraste por medio del indicator value. Cuando tienes ecosistemas probablemente o hábitat muy diferenciados entre sí, pero cuando son prácticamente todos un hábitat único con diferenciaciones de microhábitat muy puntuales y muy quizás sutiles, el coeficiente de correlación biserial puntual es mucho más efectivo, porque de lo que habla es de la preferencia ecológica. Entonces, claro, voy a utilizar la misma función multipath, basándome en lo mismo, el clúster análisis anterior de UPGMA, mi matriz de comunidad, y en este caso la función es lo que cambia. La función en este caso es, voy a utilizar aquí un 1, perdón. La función lo que va a contener es el R, el coeficiente de correlación biserial puntual o punto biserie, que es equilibrado para situaciones de sitios con números de sitios para grupos con números de sitios o números de elementos muy desiguales, que es mi caso, ¿no? Entonces por eso tiene el punto G al final, ¿no? Entonces, bueno, voy a ejecutarlo con estas características, y ahora voy a imprimir el resumen, y lo que obtengo es, para el grupo 1 hay una especie que aquí lo que estoy básicamente haciendo una confirmación de lo anterior. Esto, como digo, es lo que, a fin de cuentas, la preferencia lo que va a hacer es confirmar el indicator value en muchos casos, pero en el caso concreto de Barro Colorado, aunque me confirme los resultados que ya yo tengo, el sentido o el concepto de preferencia ecológica es mucho más útil. Además, hay una ventaja interesante del coeficiente de correlación biserial puntual sobre el indicator value, que es el hecho de que una especie esté sistemáticamente ausente o con valores muy bajos de abundancia en determinados sitios. Lo que nos está diciendo es que esta especie evade ese microhábitat en este caso, ¿no? Y entonces, bueno, podría ser interesante si encontramos valores, por ejemplo, negativos del coeficiente de correlación biserial puntual o punto biserie, y podría ser interesante porque me va a dar a decir esta especie evade este microhábitat, ¿no? Pues bien, significativamente asociadas, otra vez Trichilia tuberculata, Chrysophyllum argenteum, Tabernamontana arborea. O sea que, bueno, a fin de cuentas, para la clasificación hecha por medio del UPGMA2, esas son al menos 3 especies. En INVAL tenía 5 o 6. Al menos esas 3 especies están asociadas. Eso es lo interesante. Y eso lo que me dice es, si hago varios análisis, lo que ando buscando normalmente es buscar los patrones que se están repitiendo.
Y como aquí lo que logro intersectar es que hay tres especies, Trichilia tuberculata, Chrysophyllum argenteum y Tabernamontana arborea, es realmente, esa es mi intersección. Estas son comunes en los dos análisis, por lo tanto para UPGMAK2, para esa clasificación de agrupamientos, o sea, para esos dos grupos clasificados de acuerdo a ese método, tengo como especie que tiene preferencia por el grupo 1, Trichilia tuberculata, y preferencia por el grupo 2, Chrysophyllum argenteum y Tabernamontana arborea. Bien, puedo ejecutar también el análisis de fortaleza de la asociación y también igual lo mismo, voy a obtener unos intervalos de confianza. Me interesará sobre todo encontrar estos valores, por ejemplo, negativos son reales, ocurren, o sea, realmente cuando un límite inferior tiene un valor negativo es porque para un grupo determinado esa especie está sistemáticamente ausente dentro de ese grupo. Claro, es Chrysophyllum argenteum, ¿ok? Que está ausente en el grupo 1. Esta especie, Chrysophyllum argenteum, dislike, es decir, evade, no le gusta ese grupo, ¿ok? Entonces, bueno, al tener ese intervalo de confianza negativo y además al tener un valor del índice del coeficiente de correlación punto biserie en negativo, lo que me está diciendo es, bueno, esta especie lo que hace realmente es rechazar o evadir ese lugar. Comúnmente se complementa cuando son dos lugares con un índice completamente positivo para el otro grupo, ¿no? Entonces, bueno, hay una correlación negativa para un grupo y positiva para el otro, ¿ok? Es una de las cosas interesantes de este tipo de análisis. Cuando son más grupos es diferente, no es realmente complementario, ¿ok? Y ahí es completamente diferente, ¿ok? Así que bueno, aquí nos interesa localizar también valores, por ejemplo, del intervalo inferior, otra vez Rauwolfia litoral, y por ser una especie rara, es por eso que ocurre, una especie de la cual solamente hay un individuo, ¿ok? Y con fosícola también, con Buteria fosícola, vamos a tener unos límites inferiores siempre extraños, ¿no? Por ser una especie rara también, ¿no? Unos límites en intervalos de confianza extremadamente amplios, ¿no? Bien. Bueno, pues con Ward, que es lo último que me queda, bueno, hacer también el mismo análisis con Ward. Aquí sí me interesa tener un max order de 2, es decir, poder combinar distintos grupos, porque hay 3 posibles, puedo combinar 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3. Entonces voy a hacer lo mismo, pero para el cluster Ward. Estoy siempre haciéndolo para todas las bandas, porque me interesa siempre tener la mayor cantidad de análisis posible. Y aquí voy a imprimirlo para un alfa, y declaré aquí cuál es el alfa que me interesa. Y no hace falta declararlo, pero lo voy a dejar como tal, lo voy a dejar declarado como alfa igual a 0.05, porque a fin de cuentas el valor por defecto es ese. Alfa es en este caso el nivel de significancia, que es 0.05. Entonces, bueno, voy a imprimir el resultado obtenido, ¿no? Para el agrupamiento Ward con K igual 3, y bueno, obtengo, realmente lo que se hace es básicamente confirmar las mismas especies que tenía ya por el INVAL. Ahora voy a tener las mismas especies por medio del el coeficiente de correlación punto biserie, ¿no? Entonces, claro, hay una, digamos, cuestión interesante, que es que no solamente aparecen ahora algunas especies, por ejemplo, aparece alguna especie que no estaba antes, como por ejemplo la Acmelia panamensis. La Acmelia panamensis, que puede resultar, está muy cercana al nivel de significancia, nos está al menos indicando el análisis por medio del coeficiente de correlación punto biserial que realmente hay un grado de preferencia de esta especie por el grupo 2, recordad, el grupo 2 era aquel que tenía esa caracterización específica con alguna situación quizá con geomorfología o con pH, etcétera, ¿no? Es lo que nos interesa en este caso, ¿no? O sea, intentar buscar patrones nuevos y cuáles son aquellos patrones que son consistentes. Entonces, claro, con el análisis por medio del coeficiente de correlación punto biserie, lo que hacemos es comúnmente o confirmar lo que el INVAL nos decía o utilizar o a encontrar patrones nuevos que quizá podrían darnos alguna idea de alguna especie que, aunque probablemente en términos estadísticos no es que sea extremadamente relevante, en términos ecológicos podría hacerlo. Y bueno, nos corresponde, por ejemplo, decir, bueno, vamos a buscar cuál es la abundancia de la Acmelia panamensis. Bueno, con Colsums podemos hacerlo, ¿no? Simplemente decir MIFAM
y para, bueno, puedo hacerlo con sin sort para que quede de manera alfabética, y veo tiene 102 individuos, son pocos la verdad, pero también puedo pedirlo para ella solamente, que pidiendo esa columna, escribiéndola Lacmelia panamensis, y además pidiendo que no que conserve la tabla, drop false, ¿no? Entonces, bueno, veo que los valores de abundancia son para la Camellia panamensis, bueno, pues 2, 1, 3, hay muchos 2, 3, 1, pero luego aparecen algunos 4, 5, en algún caso 6, se repiten algunos 5, y es probable que donde se estén repitiendo los valores 5, 6, 4, sean aquellos lugares que pertenecen al grupo denominado grupo 2, y por eso aparece asociada a él, con un nivel de significancia, como digo, relativamente bajo, pero realmente con algo, ¿no? Entonces, bueno, y un valor del coeficiente de correlación relativamente bajo, 0.46, pero algo hay ahí. Entonces, bueno, es probable que incluso con otro agrupamiento nos diga que hay una relación de la Camellia panamensis con otro nivel de agrupamiento diferente al al WARK3. Entonces, claro, he hecho el análisis con WARK3 para Indicator Value, pero también lo estoy haciendo para el análisis del coeficiente de correlación punto biserie. Entonces, son enfoques diferentes, como dije ya, ¿no? O sea, realmente el coeficiente de correlación punto biserie es un coeficiente que se fundamenta sobre todo en evaluar preferencia ecológica. Entonces, esa preferencia ecológica realmente puede ser más interesante para casos como estos, en donde realmente lo que tenemos son continuums, y podría ser de mayor interés para, como decía, evaluar nuestra situación particular en este caso. Pero yo no podía dejarte de mostrar el caso del indicator value, porque en el indicator value es normalmente lo que estamos obteniendo son especies indicadoras, y es habitual que eso lo usemos para situaciones, por ejemplo, de bosque secundario, etcétera, ¿no? Pero en la medida en que hagamos muestreos, siempre que te veas enfrentado a muestras, y esas muestras están muy distanciadas una de otra, pues lo normal es que te enfrentes a situaciones en donde el indicator value va a ser más útil que lo es el coeficiente de correlación punto biseria, porque aplica más el coeficiente de correlación punto biseria a continuums y no tanto a situaciones donde, o sea, gradientes, aplica más gradientes que son relativamente continuos, y aplica más a situaciones en donde las discontinuidades son marcadas, aplica más en ese caso donde las discontinuidades son marcadas, aplica más el indicator value, y esa normalmente lo que tú comúnmente te enfrentarás más a muestras que están separadas en el espacio, en el tiempo, y el indicator value probablemente te sirve más en esos casos, ¿no? Entonces, bueno, uno espera ratificar con el coeficiente de correlación punto biserie, pero a veces aparecen patrones nuevos, como este caso, por ejemplo, la Camellia panamensis, que uno tiene que también evaluar, ya sea por la abundancia, ya sea por cartografía, haciendo mapas de la abundancia, por ejemplo, de esa especie, ¿no? Al final, cuando construyo por ejemplo, la fortaleza de la asociación, pues también voy a ver que obtengo esos valores que comentaba anteriormente, ¿no? Valores negativos que son comunes también son habituales también que ocurran en el caso de del coeficiente de correlación punto biserie, y es común que especies que tenemos con valores negativos son especies que rechazan esos grupos, ¿no? Como he comentado anteriormente. Entonces, bueno, claro, la idea es que aquí ahora lo que estoy viendo es, bueno, WARK3, probablemente debo volver al análisis de agrupamiento y revisar a ver si WAR con dos grupos me es más útil, porque al ver que tenía grupos muy desiguales, y al encontrar, por ejemplo, que la Camellia panamensis se asocia a grupo 2, probablemente se asocia a lo que sería grupo 1 más grupo 2, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante volver a repetir estos análisis, pero con por ejemplo, con un agrupamiento de WARK2, y volver hacia atrás, luego volver hacia adelante, que es lo que comúnmente uno hace, ¿no? Porque lo que hay que encontrar es un sentido ecológico a estos resultados, y por el momento tengo resultados con sentido ecológico, esto de las tabernamontanas, de las pidospermas, el hecho de que también me haya encontrado con alguna guarea, etcétera. Ya hay un sentido ecológico, y estoy viendo, me falta
podría quizás hacer algunos mapas de abundancia de esas especies concretamente, ¿no? Pero cuando haga eso, probablemente voy a ratificar que lo que aparece de manera sistemática entre tanto UPGMA K igual 2 como WAR K3 entre las especies que aparecen como indicadoras o con preferencia entre uno y otro tipo de agrupamiento y con utilizando los distintos índices, el INVAL y el de preferencia, pues voy a quizá ratificar ese sentido ecológico que digo encontrar y lo voy a poder asociar probablemente con alguna variable ambiental. Eso es lo que nos interesa. No es hacer un análisis mecánico del cual no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Lo que nos interesa es encontrar unos patrones que nosotros vamos a poder reflejar como patrones de asociación entre composición y variables ambientales para finalmente decir, bueno, esta asociación es la que he podido encontrar, esta especie podría decir yo, bueno, esta especie es acidófila, esta especie es basófila, esta especie es típica de zonas de interfluvio, esta especie es típica de zonas de vaguada, etcétera, ¿no?